Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. En una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de todo el área metropolitana. Un saludo muy especial en el nombre de Cristo Jesús y por supuesto a toda nuestra gran audiencia también a través de la cibernética y de múltiples de radio que retransmiten el programa El Mundo Actual. Saludo para cada uno de ustedes. Vamos a poner los siguientes minutos en las manos del Señor. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por este programa, Señor, que sale una vez más al aire. Padre, en el nombre de Jesús, bendice los siguientes 60 minutos. Amén y amén. Bien, Dios le bendiga de nuevo, pero antes déjeme compartir la palabra para anunciarles el tema y después dar unas palabras. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículos 17 al 20. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios bendiga su palabra. Señores, prepárense porque dentro de unos minutos vamos a estar tocando el tema sobre el diezmo. El diezmo, ¿una ley del corazón o una ley de Moisés? Este tema vamos a tocarlo debido a las múltiples desinquietudes que nos han escrito, para decir cantidades de inquietudes que nos han escrito de diferentes múltiples de países, de tanto Sudamérica, Centroamérica, Europa y Australia. Nos han pedido encarecidamente que hablemos ese tema acerca de la verdad sobre el diezmo, un tema muy importante que siempre ha tenido discusión dentro de las iglesias internamente hablando. Así es que prepárense, vamos a tocar ese tema muy importante. Así es que llame amigos, hermanos, sobre todo hermanos y sobre todo los que tienen sus dudas y todo esto, llámelo para que sintonice el programa en unos minutos, pero antes quiero dedicar unos cuantos minutos para nuestro agradecimiento de nuestra gente del área metropolitana, de nuestros queridos, de los que aman el programa El Mundo Actual, de esos que se dieron cita desde el día viernes y el día sábado para respaldar total y absolutamente el aniversario de nuestro programa El Mundo Actual. Nuestro profundo agradecimiento a esos tremendos hombres de Dios, esos siervos solidarios, hombres que con su corazón y agradecimiento, porque creemos que múltiples de líderes y pastores han sido bendecidos en el área metropolitana, porque a través del programa han permitido que muchos de sus miembros no fuesen arrastrados por las falsas doctrinas o los manipuladores y hayan sido destruidos. Pero muchos de sus pastores, múltiplemente agradecidos, fueron hasta con todas sus congregaciones, como es el caso del pastor Faustino Díaz, o nuestro querido pastor Jonathan Fuente, con toda su iglesia, inclusive el pastor Portillo, con también toda su iglesia, por los 2 días cerró para respaldar. Nuestro querido Hember Bernal, que el viernes con toda su iglesia respaldó también. Y que la lista es grande de hombres, de siervos de Dios que respaldaron el aniversario del Mundo Actual. Nuestro agradecimiento a ellos, a esa gente linda y preciosa, porque a través de su donativo se ha logrado pagar totalmente lo que se debía del programa El Mundo Actual, e inclusive está pagado en este momento hasta el mes de julio. Es una bendición tremenda de agradecimiento. Y como decíamos ahí ese día, el programa El Mundo Actual es totalmente un programa de fe. No tenemos, de hecho, ni compañías ni hermanos que han sido bendecidos económicamente grandemente con empresas
ninguno de ellos no da ni una sola ofrenda para este programa que, como dimos testimonio de la bendición con que ellos fueron bendecidos tremendamente. Por todas esas bendiciones donde ha llegado el programa El Mundo Actual, que sigue llegando, y las múltiples de radios como Chile, como Venezuela, donde más de 4 radios retransmiten el programa El Mundo Actual, las palabras de nuestro querido hermano de Costa Rica, que llamó para hablar su agradecimiento, en El Salvador, Radio El Chaday, allá en Santa Rosa de Lima, donde se retransmite el programa El Mundo Actual. ¿Y qué podríamos decir? La lista es grande. Alemania, nuestros queridos hermanos de Alemania, en Bruselas, Bélgica. Es decir, la lista ha sido grande y todo eso definitivamente se debe a esa generosidad, a ese precioso corazón de estos hermanos lindos del área metropolitana, algunos de ellos muy humildes, muy humildes, muy sencillos, como el que llegó, un matrimonio bien humilde, sencillo, con un donativo especial ahí para el programa El Mundo Actual. A nuestro muy querido amigo, el cantante Inmer Benítez, quien estuvo esos 2 días ahí, un muchacho que ha sido un cantante que está siendo tremendamente bendecido, no solamente en el área, es más, en el área metropolitana ya casi no canta, porque es tan fuerte su agenda, como se le ha abierto en otras partes, que es una bendición. También agradecer a Ruth Salmerón, Ruth Cherton, hoy en día, ella es la directora de Radio Poder 1030, porque ahí estuvo solidaria los 2 días, respaldando el aniversario del Mundo Actual. También nuestro agradecimiento a Milton, otro de los locutores que estuvo ahí con su equipo de cámara por su nuevo programa que está saliendo en 2 canales importantísimos, seculares. Y es decir, es que la lista es enorme. Inclusive, aunque algunos locutores, como nuestro queridísimo Daniel, no pudo estar, pero ha sido sin lugar a duda un muchacho que ha sido de gran bendición también en los momentos de controles, sacar apuros, busca lo que sea para cuando se nos corta la llamada. Es decir, debemos de dar gracias a Dios, y definitivamente estoy absolutamente seguro de que la bendición no se pierde para ello. Porque, en primer lugar, me ajusto a la ley, a la bendición arónica como descendiente de nuestro padre Abraham, y como descendiente judío en la sangre. La Biblia dice que son benditos los que nos bendicen. Pues bendición para esa gente que ha bendecido el programa El Mundo Actual. Y bendición, la Biblia dice que el que ayuda al que necesitado, hay una bendición especial, según el Salmo 42. Cuántas miles de personas, de familias lindas, preciosas, han sido bendecidas a través del programa El Mundo Actual, y que siguen siendo bendecidas impresionantemente. A nuestros queridísimos soldados allá en Irak, en Pakistán, en Afganistán, quienes ellos son fieles oyentes del programa El Mundo Actual, y que han sido bendecidos a través de todo eso. Para todos ellos, una bendición especial. Pero hablemos del tema, el tema de este día, el diezmo del Señor. La historia del diezmo es muy importantísimo conocer esto, porque hay múltiples de cuestionamientos en algún momento. Hay personas que dicen que el diezmo es un fraude, inclusive múltiples de personas a lo largo de América Latina tienen hasta enseñanzas profundas en contra de diezmar. Realmente el diezmo fue establecido por Dios. Es una ley vigente hoy en día. Una vez alguien dijo las siguientes palabras, y estaba presente en una prédica de un evangelista en esa ocasión. El evangelista estaba diciendo que el diezmo había sido una obligación establecida en la ley de Moisés, y por lo tanto pertenecía a los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Según este predicador, y esa vez que lo estaba escuchando en vivo, él decía que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, los 613 mandamientos de la ley de Moisés quedaron clavados en la cruz del Calvario, y por lo tanto ahí se finiquitó, es decir, ahí clausuró, ahí se terminó por completo la ley de Moisés, y entonces entre esa ley los diezmos. Por lo tanto, él decía en su prédica, como todo eso quedó clavado en la cruz, hoy en día nosotros somos libres totalmente de todos esos mandatos que se nos mandaron. Sin lugar a duda, para los que estaban escuchando y no conocían la Biblia, sonaba bastante convincente
el mensaje de este evangelista en ese momento. Y, por supuesto, para los que siempre están buscando, como dice un dicho en nuestra Centroamérica, buscando pelos en la sopa, por supuesto que ese tipo de mensaje les alimentó, les ayudó para argumentar sus posiciones en contra del diezmo. Sobre todo, las personas que en su inmensa mayoría están en contra del diezmo no necesariamente son los más fieles de la iglesia. Generalmente o son visitas o son personas que han salido con graves o serios problemas. Un momento, no es esa nuestra finalidad, simplemente es compartir a través de la bendita palabra del Señor que la ley de Moisés, el mandamiento, los diezmos es una ley que viene mucho antes de la ley o que se promulgara la ley de Moisés, mucho antes, decíamos siglos atrás que se estableciese la ley de Moisés. Recuerda que la ley de Moisés se estableció después que el pueblo de Israel salió de Egipto y después de 40 días acampó en el monte Sinaí. Y en el día número 50 recibió Moisés las tablas de la ley. Y ahí, en las tablas de la ley, después se establece a lo que se conoce como la ley de Moisés. Así que el diezmo, definitivamente para lo que decía este predicador, el evangelista, que eso fue clavado en la cruz del Calvario, no se ajusta a la verdad, por cuanto el diezmo no surgió como producto de la ley de Moisés. Y si aún hubiese sido puesto en la ley de Moisés, tampoco recordemos que Moisés no escribió simplemente porque le daba su regaladísima gana, sino que en la inmensa mayoría, todos los hombres de la Biblia escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo, quienes instruía lo que debían y lo que no debían de escribir. Así es que, pero el caso es que el diezmo, como le estoy diciendo a usted, vino muchísimo antes que se estableciese en la ley de Moisés. Inclusive, no se registra que fueron los hebreos los primeros en establecer el diezmo. Según la historia, el diezmo surgió muchísimo antes. Algunos dicen que en algunos pueblos paganos en Asia se acostumbraba el diezmo. Hay registros históricos de libros no bíblicos que hablan que era costumbre de los chinos, ya en aquel entonces, aparentemente paganos, que pagaban diezmo a sus dioses paganos. Por ejemplo, uno de los casos más antiguos en la Biblia que se puede hablar es el caso de Job, que recordemos, Job no era de Israel, no era judío. Y Job era, eso de forma un gentil, con un testimonio tremendo, su propio libro, ya él practicaba el diezmo. Ahora, el padre Abraham, recordemos de dónde agarró el padre Abraham esta costumbre. Posiblemente algunos dicen, algunos expertos, que el padre Abraham tomó esto como sencillamente un legado de sus antepasados de la simiente de Dios. Recordemos que cuando en el Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel fueron a ofrecer ofrenda al Señor, la Biblia dice que mientras Caín sencillamente ofreció lo más sencillo, lo que no le costó, lo que no había sido sacrificio para él, lo que no había ni sudado para él, sencillamente Caín fue al jardín, cortó de los frutos que Dios había puesto en el jardín y sencillamente vino y ofreció lo que sencillamente Dios ya había puesto ahí. En cambio, la historia dice que Abel ofreció al Señor de sus ovejas, lo que él había de su ganado, dice que tomó lo mejor de su ganado, lo primogénito de su ganado, lo más gordo de su ganado, para ofrecer a Jehová de los ejércitos. Es decir, que él fue con una ofrenda que venía profundamente del corazón, con un sacrificio de agradecimiento, y eso agradó a Dios. Así es que algunos dicen que por ahí viene también, pero por ahí vamos a hablar, temas tan importantes. Estoy tocando en este momento parte de la historia del diezmo, pero queremos tocar la siguiente parte, ley del corazón o ley de Moisés. Y para ellos también está del otro lado del mar nuestro querido y muy apreciado amigo, el pastor Miguel Rosell. Recordemos una cosa, que tanto Miguel es pastor como su servidor, Antonio Bolaines, comenzó su ministerio como pastor. A lo largo de mis 34 años he pastoreado 6 iglesias.
De esas 6 iglesias, 5 de ellas han sido fundadas por su servidor. Así es que tanto Miguel como su servidor estamos hablando como pastores acerca de esto. Bienvenido, Miguel. Estamos tocando el tema del diezmo. Adelante, Miguel. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Antonio. Es un privilegio para mí una vez más estar en este programa y poder bendecir, o al menos poder tener la oportunidad de bendecir a tanta audiencia que seguro que hay de este programa en tantos lugares. Sí, como digo, es una bendición. Bueno, pues el tema del diezmo es un tema controversial, evidentemente. Hay cristianos que no están de acuerdo con el tema del diezmo, lo cual es triste, porque el diezmo, y hablando ya de la cuestión, el diezmo es algo que es de Dios, no es un invento humano, no es invento de estos falsos apóstoles de la prosperidad que sí es cierto que utilizan el diezmo para sus propios fines, muchos de ellos, pero no se trata de este no es el punto es muy diferente. Si entramos en la cuestión del diezmo, diríamos que el diezmo es el reconocimiento a alguien superior a uno mismo, o sea, el diezmar es el reconocer a alguien superior a uno mismo. Esta es la esencia de lo que es el diezmo. Ese es más que una cuestión económica como tal, más que una cuestión monetaria, es una cuestión de reconocimiento. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado a quién o dónde diezmamos, porque ahí donde diezmamos, ahí estamos reconociendo la importancia o la superioridad en ese sentido. Y eso lo digo porque la Biblia lo dice. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, vemos en el versículo 8 que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y eso, bueno, si vemos el contexto del libro de Hebreos y en concreto en esta porción escritural, pues la palabra nos está hablando de que ese de quien vive es el que tenía el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec lo tenía y lo tiene el Señor Jesucristo, porque es el que vive. Por lo tanto, si está diciendo aquí el autor de Hebreos, o a los hebreos, que en ese tiempo aún, cuando él estaba escribiendo esa epístola, aún el templo de Jerusalén no había sido destruido, por lo tanto estamos hablando de una fecha anterior al 70 después de Cristo, y está diciendo que en este tiempo, en el tiempo de él, reciben los diezmos hombres mortales, se está refiriendo al sacerdocio levítico, ¿verdad?, o a arónico, conforme al orden de Aarón, y insiste diciendo que hay uno, pero allí, es decir, volviendo atrás en el tiempo de Abraham, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive, pues está diciendo que ese es superior. ¿Quién es superior? Cristo es superior, evidentemente. Y luego si seguimos leyendo aquí en Hebreos 7, leemos, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, los hijos de Leví recibían los diezmos según la ley mosaica, pero no es menos cierto que espiritualmente hablando ellos estaban diezmando a Abraham, que a su vez daba los diezmos a Melquisedec, que era tipo de Cristo. Por lo tanto, entendemos que el diezmo es una cuestión que no tiene nada que ver directamente, como bien has dicho tú, con la cuestión de la ley mosaica, es decir, no se atañe a la ley mosaica, sino que es superior a la ley mosaica, por lo que significa, tal y como estoy diciendo, y que arranca en el mismo momento de su concepción, como bien has mencionado, prácticamente a partir de la cuestión de Abel, aquel cuya sangre fue derramada, la sangre de aquel inocente, que ofreció a Dios un sacrificio mucho superior, mucho mejor que el de su hermano Caín. De ahí arranca lo que es la dádiva y el concepto del diezmo, que, como insisto en ello, es reconocer a alguien superior a uno mismo. Ahora, si estamos diezmando nosotros, la pregunta sería, ¿a quién estamos reconociendo mayor que a nosotros? ¿Estamos reconociendo a los apóstoles, entre comillas, los cuales sí reclaman el diezmo? ¿O estamos reconociendo a Cristo, que es nuestro Señor? Esto es lo segundo. Nosotros diezmamos, y luego seguimos hablando de eso, Antonio, si quieres. Nosotros diezmamos a Dadfolí, que significa que es el lugar de donde nosotros nos alimentamos, y nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuya enseñanza está en la misma congregación y cuyo Señor es el Señor Jesucristo. Antonio. Perfecto, Miguel. Vamos a tocar 3 preguntas más. Ahorita estamos en la ley del corazón, o es ley de Moisés, y la tercera, después que vamos a tocar de esa, que concretemos esa parte, Miguel, vamos a tocar las bendiciones
la bendición o maldición. Y al final, en la parte final, vamos a tocar la administración, cómo se debe de administrar. Antes de entrar, Miguel, déjame dar rápidamente para que miremos que estamos hablando con respaldo. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia dice lo siguiente: la 10ª parte, el diezmo, es la 10ª parte de las entradas o ganancias netas dedicadas a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. La práctica de diezmar es muy antigua y se conoció aún entre los pueblos no hebreos. En la historia de la Biblia, la primera mención que se hace del diezmo se encuentra en el padre Abraham, tal como lo hemos leído y lo has también citado tú. Después de haber logrado la victoria sobre los reyes, dio los diezmos del botín al sumo sacerdote Melquisedec. Recordemos que Melquisedec, este sacerdocio que representa al Señor Jesucristo, sin genealogía, es impactante, que un día vamos a tocar este tema profundo, que por cierto es precioso, el tema de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, en Génesis 14, 17 al 20. No se nos dice quién instruyó a Abraham a hacerlo así, pero fácilmente podemos inferir que por el ejemplo de sus antepasados. En el caso de Génesis 4:4, lo que estábamos citando primero Señor y tú, Miguel, luego, entendió que esta era una manera apropiada de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El sacerdote, en este caso, representa a Dios y a la religión. Era muy importante que recordemos, Miguel, que el diezmo fue establecido después en el pueblo de Israel para la tribu de Leví, que fue la única que no recibió herencia. Recordemos que en aquel entonces en Israel existía un solo templo. Es muy importante aclarar, Miguel, un solo templo para una congregación que más tarde superaba el 1,5 millones. Así es que en y por cierto, con todo un movimiento, porque estaban primeramente establecidos en el desierto por 40 años, había que instalar y desinstalar constantemente el tabernáculo. Había todo un tremendo escaparate de trabajo para organizar el servicio religioso. Por eso Dios estableció que la tribu de Leví sería dedicada total y absolutamente para el trabajo exclusivo del mantenimiento, parar, levantar y desactivar y activar el templo cuando estaban viajando, mantener vivo encendidas las lámparas y el servicio y la atención a todo el pueblo, toda la atención que conlleva desde estar orando por ello, desde la consejería, desde las problemáticas de los matrimonios y de todo. Bien, entonces conllevamos un trabajo grandísimo. Y muy importante también, Miguel, aclarar que entre la tribu de Leví estaba establecido los levitas en su totalidad, hablando en cierta jerarquía, eran los que trabajaban total y absolutamente a tiempo completo en el templo, en el mantenimiento del templo. Y había entre la tribu de Leví había una clase especial, estos se llamaban los Kohanim, en la traducción en español es sacerdotes. Los sacerdotes finalmente eran los levitas y todos se ofrendaban. Aún los propios levitas tenían que dar su diezmo al sacerdote. Es decir, los propios levitas que trabajaban a tiempo completo dentro del tiempo recibían ellos lo que se llamaba, ellos tenían que dar el diezmo de diezmo, porque ellos recibían el diezmo y aparte ellos tenían que dar el diezmo de diezmo. ¿Podría interpretarse esto, Miguel, antes que terminemos esta parte que estamos hablando, ley del corazón o ley de Moisés? Podríamos decir esto, Miguel, que hoy en día, si tuviéramos que ajustar en la terminología dentro de la iglesia, que los levitas podríamos estar hablando aquellos hermanos que tienen que trabajar total y completamente a tiempo completo dentro del templo. Estamos hablando de una secretaria, estamos hablando a cierto personal, en algunos casos por permanencia total y contundente como músico. Y podríamos hablar de muchas cosas ya, sobre todo de iglesias, templos muy grandes, donde ya se requiere de un personal a tiempo completo. Podríamos hablar hoy en día que esto sería en el caso de los levitas, y estos finalmente tendrían que diezmar al sacerdote, y que ahí termina, inclusive ni siquiera se ordena ya que el sacerdote tiene que hacerlo, porque ya eso ya está directamente ya en la parte final, cerca del templo de Dios, lo que estaban presentando su ofrenda al Señor. Vamos aquí, es muy importante aclarar ese punto, Miguel, adelante.
Bueno, evidentemente la Iglesia no está viviendo en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de la gracia. Es una dispensación absolutamente diferente. Ya Jesucristo hizo su obra de muerte y resurrección, por lo cual la sujeción a la ley como tal, a la letra de la ley, ha quedado eso ya finiquitado, por el hecho de que Cristo cumplió con la ley, pero con que el diezmo no tiene que ver directamente con la ley, como estamos diciendo, sino que vino por presencia lo vemos claro, por presencia del mismo autor de ese diezmo, que fue Abraham, que diezmó a Melquisedec 400 años antes de la ley. Por lo tanto, y también tenemos el ejemplo de Job, como bien has dicho, y tenemos el principio de la dádiva, que es el principio de Abel, en fin, que esto arranca desde lo que es el Génesis, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que concluir que el diezmo no está sujeto a la cuestión de la ley de Moisés, sino que sino sujeto a la ley de Cristo, podemos decirlo así, sujeto a la ley de la libertad, porque es el principio de la dádiva, es el principio del dar, es el principio de reconocer. Ahora, si estamos diciendo que diezmamos y tenemos que seguir diezmando, cosa que muchos no quieren hacer porque seguramente les gusta demasiado el dinero y tenemos un problema ahí, pero si tenemos que diezmar porque realmente la palabra así nos lo enseña, y no de una manera legalista, rigorista, sino entendiendo el principio, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, la primera pregunta sería, Antonio, ¿dónde tenemos que diezmar? ¿Dónde tiene que ir a parar nuestro diezmo? Bueno, la cuestión, según la entiendo, es la siguiente. Nosotros, como cristianos, no deberíamos diezmar directamente a una persona humana. Porque si diezmamos a una persona humana, estamos reconociendo que esa persona es superior a nosotros. Y entonces estaríamos yendo en contra del principio establecido por el mismo Señor Jesucristo, que dijo que todos vosotros sois hermanos. A nadie llaméis maestro, a nadie llaméis rabí, a nadie llaméis padre, porque todos sois hermanos. Y esa es la esencia y la base de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es no una organización, sino un organismo, y que es horizontal, no piramidal, no vertical. Por lo tanto, ahí tenemos que aferrarnos. Pero diezmar, tenemos que seguir diezmando. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. ¿A dónde diezmamos? Tenemos que diezmar al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Pues es el mismo principio que también usó el Israel. Los israelitas, cuando iban a diezmar, iban al templo, como bien has dicho, y diezmaban a lo que llamaban también el alfolí. El profeta Malaquías habla de eso, y desde ahí ese diezmo se distribuía de manera equitativa conforme tuviera que distribuirse. Ese mismo principio lo tenemos también actualmente. Nosotros tenemos que diezmar, y la respuesta a esa pregunta sería: nosotros diezmamos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí en este caso? Es la iglesia donde nos congregamos. Allí donde nos congregamos tenemos que diezmar, y diezmamos. Y eso va a parar a la administración de esa iglesia, la cual tiene que hacer un uso correcto delante de Dios de ese diezmo. ¿Cuál es la diferencia entre diezmar al alfolí, tal y como estoy diciendo, y la diferencia, como digo, de diezmar a una persona? Pues muy sencillo. Si diezmamos al alfolí, estamos diciendo que la iglesia es superior a nosotros mismos, en el sentido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Si diezmamos a una persona, estamos levantando a esa persona y diciéndole a esa persona es superior a nosotros. Y entonces, lamentablemente, tenemos que decir que se cumple lo que dice la palabra de Dios: maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Entonces, no tenemos que hacer eso. Lamentablemente, insisto, hoy en día se está enseñando a través de los falsos apóstoles que hay por todos lados, de que les tienen que diezmar a ellos para que ellos dar cobertura de esa manera. Pero ahí estamos levantando al hombre por encima de Cristo mismo, y estamos convirtiendo de alguna manera a esos hombres en anticristos, porque estamos de alguna manera entendiendo que ellos dan la cobertura que solo Dios puede dar por Jesucristo. Pero insisto en el punto, y hablándolo ya en términos positivos, nosotros tenemos que diezmar, sí. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Para qué? Para que desde la administración de la Iglesia se pueda hacer un uso correcto de esos diezmos conforme son necesarios. Lo que tú has dicho, pues lógicamente hay personas que están ministrando a tiempo completo, o a tiempo parcial, o a tiempo completo, vamos a decir, y necesitan pues vivir, porque el obrero es digno de su salario. Pues estas personas necesitan recibir un dinero para poder subsistir.
y eso tiene que venir de los diezmos. Ahora, estamos diciendo, insisto en ello, que así estamos reconociendo como superiores a estas personas en el sentido que lo vengo diciendo. No, son personas como nosotros, lo único que tienen responsabilidades diferentes. Hay personas, como es mi caso, estoy dedicado a tiempo completo y eso no me hace superior a cualquier otro cristiano que esté trabajando en una empresa o en una fábrica. Exactamente, tenemos la misma importancia delante de Dios. La única diferencia es que tenemos responsabilidades diferentes. Eso es todo, Antonio. Miguel, sí, es muy importante, antes que terminemos, porque recuerde que después vamos a las bendiciones y al final, yo quiero que nos aguantemos para al final tocar ya en la administración, cómo se administra, y voy a dar algunas partes históricas y todo. Y antes de terminar esta parte de que estabas hablando, en otras palabras, y tu posición, la cual yo estoy de acuerdo totalmente de ti, el diezmo debe de ser dado congregacionalmente, que estamos diciendo, en la iglesia se debe reconocer como la parte en que Dios establece como el alfolí. En la iglesia donde se congrega. Esto estamos hablando de los miembros firmes, fieles. Pero hay un caso aquí, Miguel, y valdría la pena, inclusive, te voy a hablar el caso y te lo voy a hablar con toda sinceridad, porque yo en aquel entonces era un niño, era un bebito, y desde que empecé a recordar. En el caso, por ejemplo, te voy a hablar el caso de mi familia. Nicaragua es un país donde en la época de los 70, que es la que ya yo vengo recordando, los 70, en Nicaragua, pues era un país sumamente próspera, había una pequeñísima comunidad judía, pero estaba bien diseminada, no tenía prácticamente conexión, hasta mucho después se hizo en Managua, una pequeñísima sinagoga que después la destruyó el gobierno en el poder. Pero lo que yo quiero decirte, en aquel caso, mis padres, mi papá, sobre todo recuerdo a mi papá, a pesar de que él y en hecho mi familia no asistían a ninguna iglesia, porque no, por supuesto, no eran evangélicos, en ese aspecto no eran cristianos, pero mi padre hacía algo muy interesante, y es que cada año, al final de la cosecha, de todo lo que él sembraba, sacaba el diezmo de eso y lo mandaba, porque como no tenía, lo mandaba ahí en el país a organizaciones caritativas o inclusive cristianas para que hicieran uso, porque él decía que ese dinero no le pertenecía, sino que era para el Señor. Por supuesto, recuerde que mi familia, el primero que conoció del Evangelio, vine a ser yo cuando yo tenía 17 años en ese entonces. Pero hay algo muy interesante, que después vamos a ir a esto, a las bendiciones, a tratar, Miguel. Es que a pesar de que él no conocía a mi papá y que tampoco había sido criado en el judaísmo, porque ya aunque tenía tendencia, él quedó huérfano cuando tenía 11 años y tenía tendencia de sus antecesores que habían sido descendientes del pueblo judío, y él posiblemente cuando niño, cuando tenía solo 11 años que quedó huérfano, él pudo ver posiblemente a su papá, en ese caso a mi abuelo, que hacía las donaciones, en ese caso era de origen hondureño, hacía su donación, su diezmo. Así es que él, cuando ese niño de 11 años, él creció, él quiso seguir haciendo lo mismo. Y fíjate que después vamos a hablar de esas bendiciones, cómo la tierra de mi papá alrededor de todos los vecinos era sumamente bendecida. Entonces, la pregunta aquí venía muy importante, vale la pena dejar bien claro. No se debe demandar el diezmo cuando una persona es miembro de una iglesia a otro o a cierto ministerio X, ya sea un ministerio televisivo o sea un ministerio radial que se presenta como el pastor de la radio o el pastor de la televisión, que ni siquiera tiene contacto con sus miembros, que ni los conoce, que los miembros ni siquiera tienen su número de teléfono celular, y que estos miembros son miembros activos de una iglesia donde en el caso de que se enfermen, tengan un accidente o su familia, lo primero que hacen es llamar al pastor local. Este pobrecito pastor tiene que levantarse a la 1, 2, 3 de la mañana, salir corriendo, pero al final estos miembros no deciden dar sus diezmos allí donde se están congregando domingo a domingo, sino que los mandan a X personas, como tú dijiste, a X personas. Pero hay personas que no tienen a Cristo, que no son cristianos, que son dependientes. En el caso que presenté a mi padre, que después, gracias a Dios, él a través de su servidor, que fue el primero en conocer a Cristo, ellos llegaron al Señor. Hablemos un poquito, aclaremos eso, y me interesaría, Miguel, tu opinión en ese aspecto, y cerramos ese puntito para que vayamos a las bendiciones. Bien, como estamos diciendo, el diezmo es un principio, entonces habría que aplicarlo en cada situación según sea la situación. La situación que estás comentando a través de la radio, es una situación muy particular.
pero ese principio está ahí. O sea, tu padre estaba siguiendo el principio del diezmo, lo hacía de la manera que entendía que tenía que hacerlo, conforme a su luz, y además no era ni siquiera cristiano entonces. Pero fíjate que como tú bien dices, el Señor pues siempre fiel, ¿no? Y bendijo su tierra, ¿no? Porque él estaba siguiendo ese principio de reconocer que Dios es Dios, Una cosa importante que hay que entender acerca del diezmo: el diezmo es reconocimiento de Dios. O sea, el 10%, que es lo que significa diezmo, es una manera aritmética de poder llevar a cabo toda una serie de procesos que se tienen que hacer aquí en la tierra, porque estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces el 10% es una medida que ayuda a ir y conseguir esos propósitos. Pero en realidad todo lo que tenemos es de Dios, todo le pertenece a Él. Es decir, no solamente el 10%, es todo, el 100%. O sea, el cristiano que esté diciendo, mira, es que yo no quiero diezmar porque el diezmo no es... Jesús no habló del diezmo, que sí habló, ¿no? Pero vamos a decir y se excusan con eso. Pero entonces habría que decirles, hermanitos, pues tenéis que darlo todo, es que todo es de Dios. Es que no es solamente el 10%. El 10% es una manera de poder organizarse, es una medida aritmética, es una manera de poder llevar a cabo los procesos de la obra de Dios. Pero si en vez de dar el 10 puedes dar el 20 o el 30, dalo. O sea, da todo lo que puedas dar, porque la cuestión no es si voy a dar, la cuestión es cuánto voy a dar. Entonces, el dar es algo cristiano. El problema es el mal uso del dar, o el problema es cuando se empieza a hablar de pactar con Dios y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con la cuestión que estábamos hablando. Pero el hecho de dar y contribuir a la obra de Dios, eso es absolutamente bíblico. Y si no entendemos eso, es que no hemos entendido nada. Eso, dicho así. Y prosiguiendo con tu pregunta, diré eso, que lo normal es cuando un cristiano esté en una iglesia y en una congregación, y que diezme a la congregación, pues esperando que se va a hacer un uso correcto del diezmo. Pero no solamente que diezme, también que ofrende, porque el diezmo no es suficiente muchas veces a horas de conseguir que los proyectos de la obra de Dios sigan adelante. Hay que ofrendar también. Tenemos que ser gente dadivosa, no solamente con nuestro dinero, sino también con nuestro esfuerzo, también con nuestro servicio, con lo que somos como personas, con lo que podemos hacer. Es decir, no solamente decir, bueno, yo ya he dado mi diezmo, ya he cumplido, como aquel que dice, bueno, pues ya he hecho mi trabajo, Dios mío. Entonces tenemos un entendimiento muy legalista de lo que es la cuestión, de lo que es la obra de Dios. No es así. Nosotros estamos para servicio a Dios. Somos servidores, no solamente hijos. Tenemos el privilegio de servir a Dios y a su obra, y así tenemos que entenderlo. Y cada uno tiene que diezmar, ahora que estamos hablando del diezmo, tenemos que diezmar allí donde entendamos que tenemos que diezmar. Lo que tú has dicho es correcto, no tenemos que diezmar a ningún ministerio exterior o externo a lo que es nuestra iglesia. Podemos ofrendar, pero no tenemos que dar el diezmo, porque el diezmo tiene un valor especial. El diezmo, como dije antes, es el reconocimiento de que a quien diezmamos o a lo que diezmamos es superior a nosotros. Por eso decimos que el diezmo expresamente es de Dios, porque estamos reconociendo que de Dios son todas las cosas, Antonio. Definitivamente estamos hablando del tema sobre el diezmo y concluimos en este punto 2 de que definitivamente el diezmo es una ley que viene del corazón puesta por Dios. En otras palabras, no es una imposición de la ley de Moisés, como muchos la quieren poner así, sino que es una acción que viene directamente del Espíritu Santo al corazón del ser humano, y un corazón agradecido, un corazón que reconoce la soberanía de Dios, un corazón que reconoce que la obra de Dios tiene que continuar adelante. Y es muy importante, debemos de aclarar en este aspecto, que el diezmo y las ofrendas es una de las formas establecidas por el Señor mismo para que su obra continúe sobre la tierra. Y esto es muy importante, Miguel. Su obra en ningún momento, que eso es lo que en la parte final vamos a tocar más profundo eso sobre la administración, el diezmo no es para enriquecer a una persona determinada, sino es para que la obra del Señor, en este caso la congregación, continúe
continúe su misión de ser luz entre las tinieblas, de llevar el evangelio dentro de su comunidad y fuera de su comunidad o las partes donde pueda alcanzar. En otras palabras, como es una ley que viene directamente del sacerdocio Melquisedec, es decir, es una ofrenda, es un diezmo, es una 10ª parte que se da no a los muertos, sino al que vive, en este caso Cristo Jesús, nuestro Señor. Inclusive los levitas mismos entendieron, según se explica en Hebreos capítulo 7, del versículo 4 al 9, se explica específicamente, da a entender ahí los hebreos que los levitas mismos, al estar dando sus diezmos, sencillamente no lo estaban haciendo por cumplir un mandato de Moisés, sino que era parte de su trayectoria que traían de ofrendar a los lomos de Abraham y a la vez al sacerdote sin genealogía, al sacerdote de la eternidad, en este caso Melquisedec, y hoy en día conocido como nuestro Mesías glorioso Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces concluimos en esta parte de que definitivamente el diezmo es una ley que viene del corazón, es algo que sale, es algo que está establecido y es algo que posiblemente lo podemos transmitir a nuestros descendientes. Es decir, que si el papá es una persona y la mamá es una persona que ama, que enseña esto, pues sus hijos van a seguir haciendo este ejemplo, un corazón dadivoso en este aspecto. No olvidemos que esa fue la ley que siguió Abraham, que siguió el pueblo de Israel, y que es bonito, es algo lindo, es algo precioso. Pero hablemos antes de entrar al siguiente punto, tercer punto. Miguel, déjame leer lo siguiente que dice el diccionario ilustrado de la Biblia en esta otra parte para entrar las bendiciones. ¿Es bendición dar diezmo, sí o no? ¿Conlleva maldición de parte de Dios el no dar el diezmo? Esa es la parte que vamos a continuar en este tercer punto. Pero antes déjeme leer el siguiente, lo que dice el diccionario o comentario, el siguiente comentario del diccionario ilustrado de la Biblia. Dice así: en el sistema mosaico, sin embargo, donde sin duda Dios demanda de su pueblo los diezmos de todo, aunque no se anuncia castigo por no darlos, hay promesas de bendiciones por darlos. En Deuteronomio 8, el 1 al 13, se describe unas bendiciones de parte del Señor, donde el Señor dice: y bendeciré tu tierra, bendeciré tus animalitos, bendeciré todo. Ahí habla de todas las bendiciones que el Señor promete. En este caso, en Malaquías 3:10, el Señor hace otra promesa de bendición, donde el Señor dice que a los que hacen este acto de una forma voluntaria, es decir, que no debe de ser por la fuerza, no debe de ser como por un compromiso donde le va a doler dar aquello. Podríamos decir el caso de Caín, que sencillamente fue y ofreció a Dios sencillamente aquello que no le había costado, aquello que nada. En cambio, Abel había dado algo de su corazón que era lo más hermoso, lo más importante de su ganado. Los diezmos son de Jehová y abarcan la tierra y su producto y los animales del campo. Cuando por una razón especial alguien quería rescatar algo del diezmo, debía de agregar la 5ª parte del precio. Levítico 27, 30 al 32. Los escribas y los fariseos fueron sumamente escrupulosos en diezmar aún lo más pequeño de las hierbas como la menta y el comino y el enaldo. Pero se merecieron una tremenda represión, porque a pesar de que diezmaban y todo, ellos más que todo lo hacían como por una carga y a la vez lo hacían más por un precepto religioso que por un agradecimiento a Dios. Y esto es la otra parte, Miguel. A veces debemos de dar el diezmo, pero con gozo, con alegría, y no meramente como un punto sencillamente religioso, y que en algunas veces no se da ni siquiera con el gozo y la alegría que debería de darse. Antes que entremos, ¿es bendición o no es bendición dar el diezmo, Miguel? Pero como bien dices, la palabra del Señor es clara en cuanto a que diezmamos porque entendemos el principio, número uno, y porque queremos cumplir con el principio. Y siempre que queramos cumplir con principios que son de Dios, lo tenemos que hacer con gozo, con alegría, no con pesadumbre, no
de mala gana, como diríamos en castellano, ¿verdad? Porque si es así, pues entonces mejor no hacerlo, porque no sirve de nada. Es como ir a la iglesia, es lo mismo. ¿Cómo vamos a la iglesia? ¿De mala gana? ¿Vamos porque estamos obligados a ir? ¿Vamos porque el principio es no dejéis de congregaros? Entonces, con que la palabra dice no dejéis de congregaros, pues entonces, claro, tengo que ir a la iglesia, porque... Entonces, hermano, plantéate si realmente eres cristiano, porque el cristiano verdadero, que tiene el gozo del Señor, está deseando que llegue el domingo para ir a la iglesia, reunirse con los hermanos, adorar a Dios, escuchar la palabra, en fin, y participar de todos los dones espirituales que tiene que ver con todo este asunto, etcétera, etcétera. Y lo mismo, como digo, es el diezmo, o sea, diezmamos y damos y diezmamos sencillamente porque entendemos que eso es lo que Dios quiere, eso agrada a Dios, eso es un principio de Dios, y más daríamos si pudiéramos, y es así como hay que hacerlo. Otra cosa es cuando nos obligan, o cuando nos sentimos obligados, porque nos están obligando, y nos están diciendo que si no diezmamos, entonces estamos bajo maldición, en el sentido de la letra, ¿no? Entonces, claro, entonces ya tenemos que hacer las cosas por obligación. No se trata de eso, no se trata de eso ni muchísimo menos. Insisto en el punto, si diezmamos lo hacemos con alegría de corazón, y si no, más vale no hacerlo. La palabra de Dios es clara en eso. Ahí en Malaquías vemos, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces sí, es verdad que podemos robar a Dios, pero fíjate que te voy a decir más, Antonio. Si nosotros diezmamos y lo estamos haciendo sin convicción, solamente por un legalismo, por un rigorismo delante de Dios, realmente no estamos diezmando. Fíjate lo que te digo. Si nosotros estamos dando, pero delante de Dios, no, delante de los hombres podemos estar dando, pero delante de Dios ve que en nuestro corazón no hay alegría, no hay gozo a la hora de dar, sino que lo damos porque hay obligación, porque no tenemos más remedio, porque tenemos miedo de las represalias de parte de Dios, entonces no estamos dando. O sea que, cuidadito con esto, o sea, podemos estar robándole a Dios incluso cuando estamos mismo dando, porque no lo estamos haciendo con la convicción y con la motivación correctas. Por lo tanto, hay que hacer las cosas conforme Dios nos manda y hacerlo de corazón. Y que hay consecuencias buenas de bendición cuando estamos haciéndolo así, cuando lo estamos haciendo de corazón, pues por supuesto que sí. Traed los diezmos a la alfolía, ya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese principio sigue válido, porque nuestro Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, y nuestro Dios sigue siendo ese Dios generoso que siempre ha sido. Que Dios no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, este principio permanece. No podemos ampararnos en decir, bueno, eso es cosa de la ley, Malaquías es un profeta del Antiguo Testamento, no, cuidadito, hay cosas que sí, que se pueden, hay que verlas desde ese prisma, pero esto en concreto no, porque aquí estamos hablando del carácter de Dios, y el carácter de Dios es generoso, nuestro Dios es generoso. Dice en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Dios cuida de nosotros cuando nosotros cuidamos de los intereses de Dios, pero cuando lo hacemos con una motivación correcta, que es gozo, que es alegría, que es hacerlo con júbilo. Esa tiene que ser nuestra motivación. Si es así, entonces estaremos realmente agradando al corazón de Dios, Antonio. Definitivamente, entonces, en otras palabras, definitivamente es una bendición el dar los diezmos, pero darlo con gozo y alegría. Es decir, que alguien puede estar dando los diezmos, pero si lo está dando sencillamente por un simple compromiso, por un precepto religioso, caerá exactamente en la misma reprensión dura que el Señor le dio a los fariseos en Mateo 23:23. Es decir, que el diezmo debe darse con el alma, con el corazón, con gozo, con alegría. Y por supuesto que hay múltiples de bendiciones, Miguel. Una de las bendiciones, yo te decía al último, fue, y yo te puedo decir, nadie puede hablar mejor esto, cuando yo era niño, y era que mi papá sembraba maíz y algodón, y a la pura paria, te voy a mencionar el nombre, ya él murió este otro señor, este otro señor se llamaba mi vecino, era don René Río, era un señor sumamente rico, tenía hasta su propio avión para fumigar y todo, y con todos los fertilizantes que él echaba al maíz, al algodón y todo, siempre del otro lado, al otro lado de la cerca, se podía ver que la superioridad del maíz y
y del algodón de mi papá era superior. Y yo recuerdo, porque yo estaba presente una vez cuando don René le dijo a mi padre, le dijo, ¿cuál es el secreto para que tú tengas mayor éxito en tu maíz y en tu algodón? ¿Cuál es el secreto? Yo estaba ahí, era un niño, a la par de mi papá, y él le dijo, algún día nos podemos sentar tú y yo, y te diré cuál es mi secreto, le dijo mi papá a él. Y es que definitivamente, y lo puedo decir por mi misma familia, mi sobrina aquí, Bexabe, habla de sus hermanitos que no van a la iglesia, son jóvenes, sin embargo, cuando vienen de pescar y de todo lo que sacan, al final ellos con todo siempre mandan su diezmito a la única iglesita que hay allí en el pueblo. Es una bendición dar. Miguel, rápidamente, tenemos 5 minutos, menos de 5 minutos para hablar. La administración es vital, sumamente importante que en la iglesia se debe de tener una excelente y una transparente administración de las finanzas de la iglesia, que incluye el diezmo y las ofrendas. Y en esto, fíjate Miguel, en las sinagogas judías hasta hoy en día se tiene mucho, pero mucho cuidado. Y en la época de Jesús se ponía cuando menos un comité exclusivo de tesorería que era compuesto por 3 personas. Estoy citándote las leyes de la costumbre judía. Era obligatorio que ninguno de ese comité podría ser familiar del sacerdote, mucho menos la esposa o el hijo del sacerdote. El comité tenía que ser totalmente exento para no crear desconfianza en la congregación. Algunas veces cuando la congregación es sumamente chica, está pequeñita, está comenzando y no hay hermanitos que todavía están preparados para administrar la finanza, se recomienda que puede estar la esposa del pastor, pero una vez que la congregación esté establecida, por cuestiones de prudencia, no debería de estar las manos de los familiares del pastor metidos dentro de la finanza de una congregación entera. Esto para no crear desconfianza, y debe de haber transparencia, una transparencia donde se debe de estar dando cuando mínimo, trimestralmente, un informe de las entradas y de la salida. Debe de aclararse también en la posición que se creía en el judaísmo y que hoy muchas denominaciones lo aplican así, que el diezmo es totalmente a un solo sistema alfolí, es decir, que de ahí del diezmo se pagan a todos un sueldo, como dice el apóstol San Pablo, el que viva del evangelio, que viva, el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio, es decir, que el pastor, los que trabajen, deben de recibir un sueldo de acorde y un sueldo justo de parte de las entradas, diezmos y ofrendas, pero en ningún momento se debe de administrar la totalidad de todos los diezmos para que vaya directamente solo al pastor, por cuanto esto crearía una enorme disconformidad y lejos de ser una bendición en sus miembros se va a producir una murmuración. Últimas palabras, Miguel, 2 minutos, es que se nos fue el tiempo. 1 minuto y medio, Miguel, sobre esto. 1 minuto y medio. Sí, la administración es muy importante porque la administración implica la honestidad o no del trato de los asuntos, en este caso asuntos que son importantes, que es la dádiva. No, como dije antes, no se debe diezmar a los hombres. Esas congregaciones que diezman al pastor hacen mal. El diezmo tiene que ir al alfolí y ahí tiene que hacerse una sabia distribución y redistribución de esas entradas. Y como bien has dicho, el pastor, si está dedicado, sobre todo si está dedicado a pleno tiempo, tiene que tener su sueldo y ya está. Y ese sueldo tiene que ser diezmado. El pastor tiene que diezmar también al alfolí. O a quien entienda que tenga que diezmar, es otro asunto, no hay tiempo ahora para tratarlo, pero sí que es bueno que cada uno de los que estén implicados en la obra a tiempo completo reciban un sueldo que no tenga nada que ver directamente con el diezmo, porque el diezmo entra ahí y se tiene que distribuir, y por supuesto el diezmo sirve para pagar el sueldo del pastor, si se está comprando el templo, en fin, y tantas cosas, pero no tiene que ir directamente al pastor, porque entonces, insisto, ese punto es importante, estaríamos reconociendo que ese hombre es superior a la iglesia y es cabeza de la iglesia, y entonces ya estamos levantando a un pequeño anticristo ahí en medio. El pastor, que es el anciano principal, que eso es lo que significa pastor realmente, es una persona que tiene que desempeñar su función, no hay tiempo ahora para describir todo esto, pero no es el cabeza de la iglesia es Jesucristo, Antonio. Definitivamente hemos tocado el tema sobre el diezmo y como dijimos, definitivamente ¿Antonio? Es bueno, pastor, siervo, que tengas una excelente administración, un buen comité de finanzas en tu iglesia, es que ojalá permita que no esté ningún ser de tu familia ahí, sería prudente, no es que estamos diciendo que está mal lo que esté, pero lo más prudente es así y que esté y que sea algo bien directamente administrado para Dios. Así es que este es un tema muy importante, deben de diezmar, sigan diezmando, es una bendición, háganlo, pero con alegría, con gozo, con felicidad, y van a ver ustedes las bendiciones del Señor, porque Él dice, y abriré
la ventana de su casa y habrá abundancia. Definitivamente, sí lo hay, grandes bendiciones el hacerlo. Por familia, en su congregación, donde vas, hazlo y empieza a hacerlo y vas a ver si no lo has hecho y vas a ver las bendiciones que Dios te va a dar. Así es que Dios te bendiga y será hasta el próximo martes, Dios mediante. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.